Shavua Tov para todos nuestros amados. Un saludo muy cordial a nuestros ministerios asociados en Brasil, Rabino Ícaro, Caracas, Roé, César, Charly y esposa, Oriente del país, David González y esposa, y a todos nuestros amados que están alrededor del mundo. Shavua Tov, buena semana, Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua. Amén. Estamos en la cuenta del Omer, así que pues nos corresponde contar hasta los 50 días para celebrar Shavuot o Pentecostés. Quisiera hablarles hoy de algo que siempre tenemos que hablar, y es la palabra. La palabra y su poder, la palabra y su efecto. Y por supuesto que la palabra, para llevarse a cabo, necesita del hombre. Y por eso fue que el mismo Adonai se tuvo que hacer hombre en forma de palabra. Porque es así como el Señor ejecuta sus pensamientos. Jeremías 29:11 nos dice: sé muy bien que tengo en mente para ustedes, afirma el Eterno, paz y no calamidad, darles el futuro de una esperanza. Hay otra versión que dice: el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad, de paz y no de angustia, de mal. Es el pensamiento del Señor. Pero el pensamiento se comienza en el espíritu. Es decir, antes de toda creación y antes de todo estaba el espíritu, o es el espíritu. Por eso es que Adonai es espíritu, Dios es espíritu. Un espíritu, al tener vida, piensa. Entonces el Señor, que es espíritu, piensa, y Él dice: tengo pensamientos de bien. Pero para que el pensamiento del Señor entonces llegue a nuestras vidas y se ejecute, el Señor requiere primero del hombre y segundo de algo que se llama fe para ejecutar su palabra. Cuando nosotros cumplimos con estos lineamientos, por supuesto, entonces esa palabra es prosperada en todo aquello que ha sido enviado. Por eso es que Yeshua entonces prosperó en todo aquello por el cual él fue enviado, porque de tal manera amó Adonai al mundo, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él lo envió, y él entonces, aleluya, tuvo victoria, y él prosperó, y todo el que cree en él entonces no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces Jeremías 29:11 nos habla, ¿verdad?, de ese pensamiento que tiene. Es decir, como que el Señor diría: mira, yo tengo muchos pensamientos para ti. Tú quieres que mis pensamientos vengan sobre ti para que tú los ejecutes. Es decir, un pensamiento es precisamente una palabra. Antes que salga de tu boca, antes que salga de la boca del Señor: mira, yo tengo pensamientos y muchísimos buenos para ti. Estamos dispuestos a pelearlos, estamos dispuestos a caminar, estamos dispuestos a hacerlo. Pero por otra parte, también quiero decirte que el amor y la misericordia del Señor son infinitamente eternas, incomprensibles. Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, ya de pensamiento a palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Los rabinos dicen que esto se refiere al Mesías. No volverá a mí vacía, aleluya, sino que hará lo que yo quiera. Por eso Yeshua dice: yo no hago lo que yo quiera, sino lo que el Padre me dice que haga, eso yo hago. Lo que yo quiera será prosperada en todo aquello que ha sido enviado, de manera tal que el hombre, porque el ejemplo que Yeshua nos está dando, cuando hace lo que el pensamiento del Señor le ha dicho que haga, entonces prosperado en aquello que hiciere, en aquello que haga. Es prosperado en todo aquello por el cual el Señor te envió a hacerlo. Hubo una situación muy dolorosa en el principio, porque si hay algo que debemos tener claro también, es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces fíjense, entre pensamiento
entre palabra, entre fe, entre hombre, entre la ejecución, entre la explosión de esa palabra que hace lo que no se puede hacer o que simplemente es prosperada en lo que el pensamiento del Señor mandó, hay varios puntos que son interesantes y quisiera hablarlo rápidamente. Y es uno, que entre el mundo espiritual y el mundo físico, para que una palabra tenga poder, requiere de fe. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no veíamos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Y estamos hablando entonces de la palabra. Hebreos capítulo 11 dice que por la palabra del Señor, ¿verdad? Fueron hechos. Sí, bueno, vamos a leerlo exactamente. 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Señor. Y después sigue diciendo, de modo que lo que no se ve fue hecho por lo que... De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. No. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que las cosas naturales o lo creado fue hecho de lo que no se veía. Y para que esto tenga entonces, para que esto sea prosperado, tiene que existir algo que se llama fe. Adán tuvo un problema en el principio. Adán perdió la fe. ¿Por qué Adán perdió la fe? Y mire cómo se lo voy a mostrar. Porque Adán dejó de oír la palabra del Señor. Y cuando nosotros dejamos de oír la palabra del Señor, no hay fe en nosotros. Entonces creemos en algo que no es verdad. Y ahí está el enemigo. Entonces, en el principio nosotros vemos esta realidad. Por eso el Señor en su mandamiento dice, Shema Israel, oye Israel. Oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Elohim, el Señor uno es. Oye, 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 porque la fe viene por el oír. Si yo no tengo fe, el pensamiento del Señor no va a llegar a mí para yo poder entonces ejecutar su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Fue tanto así la situación de Adán, que tuvo sus consecuencias, pero el Señor, como es grande en misericordia y en verdad, pues justifica nuevamente al hombre. Y a mí me llama muchísimo la atención porque, bendito sea el Señor, que días atrás celebramos la resurrección de Yeshua, ¿verdad? Esos 3 días y esas 3 noches que el Hijo del Hombre tuvo en el corazón de la tierra, pero que al tercer día se levantó y hoy está en gloria. Que a mí me pone mucho a pensar esos 3 días y 3 noches que Yeshua estuvo en el corazón de la tierra, con los 3 días y las 3 noches del libro de Génesis. Porque pareciera que el libro de Génesis nos está hablando en otra dimensión, en esos 3 primeros días y 3 primeras noches. Porque primero dice, sea la luz, y fue la luz. Pero los mismos rabinos dicen que esa luz se refiere al Mesías. Después, el segundo día, el Señor se para y crea el cielo, las aguas de las aguas. El tercer día, dice la Escritura, que separó las aguas de lo seco y llamó tierra. Y el cuarto día, entonces, crea árboles. Pero la palabra dice, árbol que dé fruto, cuya semilla está en él. Escuche esto, y quiero que vaya conmigo. Cuando Yeshua explica la parábola del sembrador, él dice, y la parábola, esto quiere decir, dice, la semilla es la palabra del Señor. Entonces quiere decir que en ese principio, de esos 3 primeros días y 3 primeras noches, había un árbol cuya semilla estaba en él. ¿Sabe qué? Ese es el árbol de la vida, el cual es Yeshua. Entonces, el hombre, al principio, tenía todas estas cosas. Luz, ¿verdad? Porque el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El día número 2 creó el cielo. El día número 3 crea la tierra y también los árboles. Entonces, en 3 días y 3 noches, el Señor crea luz, cielo, tierra y árboles.
quiero decirles esto porque a mí me llama poderosamente la atención que el día número 4 es cuando entonces el Señor crea el sol y dice para separar la luz, para poner luz, estaciones, años, etcétera, etcétera. Entonces, oye, habían dos luces entonces. Es que pareciera que precisamente en esos 3 primeros días y 3 primeras noches de Génesis, se habla en otra dimensión. Porque no existía tiempo, sino tiempos eternos que solo el Señor conoce. El tiempo del hombre comienza a partir del día número 4, cuando el Señor crea el sol, precisamente para tiempos, estaciones, etcétera, etcétera. 3 días y 3 noches. Pero el Señor también estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bajó al mismo infierno para quitarle al enemigo lo que le había quitado el hombre. ¿Y qué le quitó el hombre? Le quitó la luz, porque el Señor dijo, sea la luz. Por eso los Mesías, los rabinos dicen que esa luz es el Mesías, porque el hombre desobedeció al Señor y en consecuencia tuvo la muerte. Y tuvo entonces que venir el Mesías para tomar lo que el hombre había perdido. ¿Y cómo si no había otro hombre? Si Adán era el único hombre. Precisamente el Señor se hizo hombre, palabra, y toda aquella palabra por el cual fue enviada fue prosperada. Aleluya. Entonces, el hombre por medio de Yeshua vuelve a tener lo que en aquellos 3 días y 3 noches perdió. Luz, cielo, tierra. Gracias al Señor que nos devuelve la vida. Gracias al Señor que nos devuelve la luz. Gracias al Señor que nos devuelve la tierra. Gracias al Señor que nos devuelve, aleluya, árbol cuya semilla está en él. Y por eso es que el libro de Apocalipsis entonces habla de que no va a hacer falta sol. Por supuesto que no, porque es otra dimensión. Ahí él mismo nos alumbra. Nos habla entonces también de un cielo nuevo. Nos habla también de una tierra nueva. Y nos habla también de un árbol de la vida. Apocalipsis 22. Y dice que dará su fruto en cada mes y que las hojas serán de sanidad para las naciones. Así que la palabra se encarna, la palabra del Eterno que es Yeshua se encarna y es prosperada, porque esa palabra tiene fe, porque Él es todo, es prosperar en todo aquello que sea enviada y ejecuta lo que el hombre había perdido, lo toma y se lo da al hombre y le dice, os doy poder y os doy autoridad. Entonces, de lo espiritual pasa a lo físico por medio de la fe. De manera tal que nosotros tenemos una conexión de nuestra boca, de lo que hablamos, con lo que está en nuestro corazón. Porque la palabra dice en Romano, ¿verdad? El que creyere en su corazón, en su alma, en lo intangible de su espíritu, en lo que tú no ves, el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Yeshua es el Señor, será salvo. Porque mi corazón, alineado con mi boca, en la correcta línea del Señor y en la fe que Él pide de mí, entonces hace el efecto que Él quiere que haga su palabra. Entonces será prosperada en todo aquello que ha sido enviado. Y si la palabra fue enviada para darnos vida eterna, será prosperada porque está correcta. El hombre entonces, cuando deja de oír la palabra, yo espero que por favor me entienda lo que quiero decir, porque sé que es un poco denso. El hombre cuando deja de oír la palabra, pierde la fe. Y al perder la fe, vas a creer en lo incorrecto. Y como consecuencia, entonces vienen situaciones que pueden ser dolorosas. Pero repito, porque no quiero hacer tanto énfasis en lo doloroso, sino en el amor del Señor. El Señor sabía que iba a pasar todo esto. Pero desde la eternidad ya le había preparado al Mesías para que nos diera vida, y nos diera vida en abundancia. 3 días y 3 noches. En el principio, 3 días y 3 noches, Yeshua, para darnos todo lo que el hombre había perdido. Vida eterna. Aleluya. Hay situaciones, ¿verdad?, donde nosotros creemos en la palabra y hacemos lo que está en la palabra, y sin embargo vivimos situaciones difíciles y pensamos que no va a pasar nada porque el Señor está dormido con respecto a mí. Y yo quiero decirte, quiero animarte en esta tarde y decirte que si el Señor te ha dado una palabra
y tú estás caminando en esa palabra, y con esto yo me animo también, tarde o temprano la palabra se va a cumplir si estamos en una forma correcta, porque el Señor lo que dice, lo cumple. Tengo pensamientos de bien. ¿Sabes algo? El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Podrán esos pensamientos de bien ejecutarse por medio de su palabra en nosotros y que nosotros veamos la formación en el mundo físico de aquel pensamiento espiritual? Porque Adonai es espíritu, recordando y entendiendo que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Mire, vamos un momento a Mateos capítulo 8, Matitiahu capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante. Dice, Yeshua calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lo primero que nosotros tenemos que ver acá es que si el Señor dijo que tenía pensamientos de bien y no de mal, es porque tiene pensamientos de bien y no de mal. Escucha, estemos en su voluntad o fuera de su voluntad, tarde o temprano, la misericordia del Señor nos va a alcanzar, o nos ha alcanzado. Y si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que es así. A veces hemos cometido errores y nos hemos dado cuenta en el caminar de la vida que su misericordia nos ha alcanzado, que su amor nos ha llegado. Ahora fíjense, aquí están ellos siguiendo a Yeshua y sin embargo dice que hubo una gran tempestad, las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y muchas veces el creyente se siente así. Dice, Señor, si yo te estoy siguiendo, Señor, si yo sigo tu palabra, Señor, si yo oigo tu palabra, Señor, si yo hago lo bueno, Señor, si yo cumplo tus mandamientos, Señor, si yo... ¿Por qué tengo que estar en esta gran tempestad tan grande que las olas cubren la barca y yo siento que me estoy hundiendo? Y vienen quizás esos pensamientos en nuestras mentes para desconectarnos del pensamiento del Señor. Y podemos decir, ¿será que Él se ha dormido para mí? O puede ser otra forma más sarcástica. Si Él sabe, que no me venga a decir Él que está dormido cuando esto se estremece de un lado a otro, cuando hay olas tan grandes, tan terribles, cuando está entrando el agua, nos estamos hundiendo. ¿Cómo es que Él va a estar durmiendo si esto se mueve por un lado para otro y hay una tremenda tempestad? ¿Quién puede dormir en una tempestad cuando el barco se mueve de un lado a otro? Y nos estamos hundiendo y el agua está entrando. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se despierta? ¿Por qué no viene a mi favor? ¿Qué es lo que yo he hecho? Ahí hay que tener cuidado en esos momentos de la vida, porque es cuando el enemigo mete entonces la cizaña. Es cuando el enemigo quiere robar la palabra. Escucha, si el Señor te invita y permite que tú estés con Él, es con un propósito, porque por medio de Yeshua el pensamiento del Padre y por su Espíritu Santo llega a nosotros. El pensamiento llega a nosotros, entonces nosotros tenemos fe en ese pensamiento, en esa palabra y caminamos y entendemos. Si Él está dormido, yo sé que se va a despertar a mi favor. Él se está haciendo el dormido, pero yo sé que está bien despierto. Y te acuerdas de aquel salmo que dice, no se adormecerá el que te guarda. Aleluya. No se adormecerá el que guarda Israel, porque tú formas parte de Israel también. Las naciones del mundo forman parte de Israel. No se adormecerá. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hay alguien que no se ha dormido por ti, aunque tú estés en la barca y esa barca tenga años, y esa turbulencia tenga años, y tú sientas que te estás hundiendo. Llegará el día de la gloria del Señor sobre tu vida y la bendición del Señor sobre ti. Llegará el amanecer, llegarán las buenas noticias, llegará lo bueno. Permanece,
permanece, permanece, permanece, que Él está probando nuestra fidelidad. Y dice, y vieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor está probando su fe. El Señor lo que le dice es, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, el Señor no le salió, ay, verdad, gracias al Señor que me despertaron. Uy, caramba, ay, ¿dónde es la cosa? ¿Qué pasa? Uy, nos estamos hundiendo. No, el Señor estaba probando su fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, por favor, ¿cuándo van a entender? Amor y misericordia. Fíjense, cuando Yeshua resucitó, que se le aparece a alguno, Él no se pone a llorar, ay, aquí estoy, ay, 3 días, 3 noches sin verte. Pues si fuera latinoamericano, bueno, pues se pusiera a llorar, ay, lo abrazara, ay, yo te quiero. No, Yeshua llegó echando látigo, Yeshua llegó regañándoles y diciéndole, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué son tan duros de corazón? Eso lo vemos, yo lo anoté por aquí, en el libro de Juan, en el libro de Marcos. Le dice, ¿por qué tanta incredulidad y por qué dureza de corazón? O sea, ¿por qué ustedes no creyeron que yo iba a resucitar? Lucas le dice, insensatos, ¿por qué no entendieron lo que hablaron los profetas de mí? Él no vino que, ay, tú pensás que me iba a morir. No, yo resucité. No, les habló la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no hubo fe en sus corazones? Pero ¿sabes qué? Él en su inmensa misericordia viene a nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos. Abraham, que es el padre de la fe, cometió un error. Pero el Señor va nuevamente y le visita, aviva su fe y se cumple el propósito, aleluya. El pensamiento de lo espiritual que no se ve, por medio de la fe, Abraham lo vio aunque de lejos, aleluya, por medio de la fe lo pudo ver. Y aunque bajó en su nivel de fe, el Señor vino, el Señor lo ayudó, el Señor lo bendijo, el Señor avivó su fe y tuvo el hijo que en años atrás el Señor le había prometido. ¿Te ha prometido el Señor alguna palabra? ¿Te ha invitado el Señor para que vayas en la barca con Él? Y sabiendo tú que estás con Él, sientes que te estás hundiendo. La palabra es esta: no se adormecerá el que te guarda. Aleluya. No está dormido para ti. Es una prueba. Permanece. Permanece porque Él es fiel. Y los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, porque muchas veces el Señor quiere que nos maravillemos de su poder y de su gloria. Aleluya. Y por eso es que siempre la gloria es para Él por los siglos de los siglos. Entonces ellos decían, ¿qué hombre es este? Esa es la enseñanza. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A veces el Señor permite que la barca se esté hundiendo y permite que nosotros lo veamos dormido, pero no está dormido. Él no está dormido en nuestras situaciones. No se adormecerá el que te guarda, dice el Señor. No se adormecerá, no dormirá el que guarda Israel, el que te guarda. Aleluya. Pero Él permite para glorificar su nombre y aumentar nuestra fe. Si no hay situaciones difíciles, no hay crecimiento. Si no hay prueba de nuestra fe, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a prosperar? Tenemos que entonces muchas veces pasar por situaciones donde pensamos que la barca se hunde, pero otra faceta de esta barca hundiéndose es porque yo estoy cumpliendo la palabra del Señor. Porque hay un propósito. Porque aunque pareciera mentira, a veces el Señor permite que haya oposición en el mismo plan que el Señor te dijo que hicieras. Y tú dices, oye, Satanás se está oponiendo. Pero no creas que Él se opone porque le da la gana. Él se opone porque el Señor permite
le permite alguna oposición para después él cachaparle la cabeza, glorificarse y decirnos a nosotros, ¿te das cuenta que yo soy todopoderoso? ¿Te das cuenta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? ¿Te das cuenta que yo soy el que soy? Eso fue lo que pasó con Lázaro también. Ay, Señor, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? Y cuando Yeshua ora, dice, Señor, yo sé que tú has permitido esto para que tu nombre sea glorificado. Entonces, una de las cosas que nosotros vivimos como creyentes cuando caminamos en las palabras del Señor son situaciones difíciles en la barca, que el Señor las permite para avivar nuestra fe y para que su nombre sea glorificado. La oposición que muchas veces el Señor permite. ¿Qué más había? ¿Para dónde iba Yeshua? Iba para un lugar donde quizás muchos no iban, donde estaba un endemoniado, hiper recontra mega endemoniado de Gadareno. Y parecía que las tinieblas sabían a dónde iba ese hombre con sus discípulos. No le convenía a las tinieblas que se mostrara nuevamente ese poder. Tenemos que hacer algo, tenemos que tumbarle la fe, tenemos que quitar esa palabra, ese pensamiento que vino, tenemos que quitar, hay que hacer algo. Por eso es que Satanás no hay que hacerle mucho caso. Mire, en estos días, el viernes, yo estaba trabajando, y estábamos haciendo, yo trabajo en la parte de construcción y de remodelación, y estábamos haciendo unas remodelaciones, una casa muy grande que está en un lago, y yo estaba absolutamente solo en esa área, solo, completamente solo. Y allí oigo que me gritan. Y yo lo que hice fue sonreí y empecé a gritar yo también. Empecé a gritarle, no le hagas tanto caso al diablo. Porque en la medida que tú le haces más caso a él y más habla de su tragedia y de su desgracia, entonces más fuerza toma. Yo vi un video de Steve Ruth donde un hombre escuchaba ruidos en la parte baja de su habitación. Y cuando ve, era el diablo. Entonces, ¿eres tú? No, chico, yo he seguido durmiendo. Entonces, a Satanás no hay que hacerle mucho caso, porque si le haces caso, que es lo que él quiere, entonces nuestra fe puede bajar su dimensión. Y si baja nuestra fe, entonces ya no vamos a oír su palabra, sino la otra. Y ahí entonces hay una trampa que nos puede hacer claudicar. Lo cierto es que aunque haya bajado la fe, aunque haya sido poca la fe, mira, el Señor hizo todo lo posible para avivar su fe. ¿Quién es este que los vientos le obedecen? ¿Quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es? ¡Wow! ¿Con quién estoy? Es Él. Hombres de poca fe. ¿Por qué tenéis el corazón tan duro? ¿Por qué soy tan incrédulo después que resucita? Porque si algo pide el Señor en nosotros, es fe. Es fe. Porque fe es, por decir, el contacto de lo espiritual que me va a llevar a lo físico. Lo espiritual, por tener vida, tiene un pensamiento. Ese pensamiento se convierte en palabra. La palabra necesita un depósito, un hombre, un ser humano. Por eso es que Yeshua es la palabra viva y se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra requiere de un cuerpo. ¿Para qué? Para que hable el pensamiento del Señor y se ejecute delante de nuestros ojos y podamos darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces puede haber tormenta en tu barca, pero yo quiero decirte, aleluya, que el que está en la barca, aunque tú no lo veas, que esté allá abajo y tú pienses que está dormido, está despiertito y está muy pendiente de nosotros, pero permite estas situaciones para que nuestra fe se avive y crezca. Situación diferente pasó con Jonás. Jonás estuvo en una situación donde, ahí sí es verdad, que él se desvinculó de la obediencia que debía tener con el Señor. Y ya nosotros sabemos la historia y lo que pasó.
Una gran turbulencia. El barco se hundía. Pero ahí no estaba Yeshua, porque estaba en desobediencia. Quiero decirte, estés en obediencia o estés en desobediencia, la misericordia del Señor te va a alcanzar. Yo quiero hablar hoy de misericordia y de amor. Quiero tocar esta faceta del nombre del Señor. Porque hay muchos que por su falla y por el juicio de los demás, les da vergüenza de dar el paso y seguir adelante. Yo quiero animarte hoy y yo quiero decirte que Yeshua te ama y no está dormido para ti. Yeshua está despierto para ti, y si tú vienes a Él, Él te va a dar la oportunidad y va a hacer lo que tiene que hacer para que tu fe crezca y el pensamiento que el Señor tiene para ti, que es bueno, por medio de la fe en ti como ser humano, lo puedas ver y se pueda expresar con tus palabras para la gloria del que vive para siempre. ¿Qué pasó con Jonás? El Señor le visita. ¿Estaba en desobediencia? Sí, pero ahí está el amor del Señor. Es que su amor es incomprensible, ¿sabes? Es que no podemos entender, porque si es otro, bueno, sí, tú eres desobediente, bueno, que te agarre un tiburón y te vuelva pedacito por desobediente. Que la ballena te escuartice para que aprendas a obedecer, porque estoy cansado de decírtelo y nada. No. No me obedeces así. Bueno, yo voy a buscar otra forma, aunque te va a doler, pero yo conozco lo que hay en tu corazón y yo te voy a tratar para que tú, así sea, en el vientre del gran pez, clames a mí, entenderás, entiendas mi pensamiento y lo confieses, y entonces esa palabra será prosperada por aquello que ha sido enviada. Entonces Nínive fue salva. Entonces Nínive se arrepintió. Entonces el propósito, el pensamiento del Señor, aleluya, tuvo su efecto, porque se alineó, tuvo fe, y aún en el vientre de aquella ballena, aleluya, clamó y el Señor le respondió. Tengo que oír la palabra del Señor, tengo que hablar el pensamiento del Señor, tengo que oír la palabra del Señor para que mi fe esté viva y hablar su pensamiento para que se ejecute en lo físico y veamos la gloria del Señor. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? 3 días, 3 noches, lo que el enemigo le quitó al hombre, el Señor, Yeshua, la palabra hecha hombre. Por eso es que nosotros como hombres tenemos que decir la palabra que viene del pensamiento del Señor. 3 días y 3 noches. El Señor pagó lo que a Satán le quitó a Adán, que significa hombre. Le había quitado la luz, el cielo, la tierra y aquel árbol de la vida, cuya semilla está en él, ¿verdad? Y Apocalipsis nos lo muestra. Cielo nuevo, tierra nueva. No hace falta sol porque la luz a su gloria brilla, pero un árbol, aleluya, el árbol de la vida que el Señor apartó precisamente y puso querubines para que el hombre no lo tomara, Él lo devuelve por medio del sacrificio de Yeshua para que el hombre pueda comer y se sacie, dará su fruto cada mes y su hoja será sanidad a las naciones. Que el pensamiento del Señor tenga cabida en nosotros como hombre y que nosotros como hombre tengamos la fe que viene por el oír la palabra del Señor y decretarla para ver su maravilla, su propósito y su voluntad cumplida delante de nosotros, y que en todo esto el Señor sea glorificado. Que el Señor te bendiga. Es la palabra que el Señor me ha dado para ti. Espero que tengas una semana bendecida, una semana próspera, donde la palabra, la gloria, el pensamiento, la fe, todo lo que hemos hablado hoy, sea un rema para tu vida y para tu familia. Será hasta la próxima. Los amo. Shalom.